Mi nombre es Richard Ketama Estacio, código 12748-955, SEAD UNAD Pasto, programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Tenemos 4 ejercicios desarrollados en Scilab. Vamos a hacer explicación del primer ejercicio, donde mostramos el código. Consiste en calcular el área del triángulo utilizando 3 métodos. Para cada método hemos determinado una opción 1, 2, 3, para que el usuario pueda elegir. La primera opción consiste en calcular el área del triángulo capturando la base y capturando la altura. Después estos dos datos se multiplican y se dividen sobre 2 para obtener el área, y el programa desplegará el área. El método 2 consiste en capturar los 3 lados del triángulo. Entonces calculamos el lado A, ingresamos el valor del lado B, ingresamos el valor del lado C, se suman los 3 lados y se divide entre 2 y obtenemos el resultado del área del triángulo, y este es el resultado que se mostrará en pantalla. El método 3 consiste en calcular el área del triángulo con fórmula de trigonometría. Capturamos el lado A, capturamos el lado B e ingresamos un ángulo. Después esto entra en la fórmula, donde se multiplica el lado A por el lado B sobre 2 por el seno del ángulo y obtenemos el área. Bien, vamos a correr el programa. Elegimos la opción 1, calcular el área del triángulo con base y altura. Digitamos la base del triángulo, digitamos la altura del triángulo y nos dice que el área es de 7.5. Continuamos con el siguiente programa, que consiste en capturar el número de automóviles y de ellos obtener los datos de placa, velocidad, determinar la máxima velocidad, la menor velocidad, cuántos automóviles tienen una velocidad superior al promedio, obtener el promedio de la velocidad. Bien, este es el código. Entonces tenemos una variable n, que es el número de automóviles. Tenemos una opción de respuesta de si queremos continuar o no queremos continuar, y el vector placa con el vector velocidad. Bien, iniciamos el programa con un mientras. Si deseamos ingresar un dato, entonces entramos a este ciclo donde nos pregunta sí o no. Nos da la opción de continuar o terminar el programa. Si iniciamos, inicia con un contador del número de autos y empieza a capturar la placa y la velocidad y se almacenan en el vector.
Después inicializamos unas variables, la velocidad mayor, la velocidad menor, el promedio de la velocidad mayor, promedio de velocidad menor, el promedio y la velocidad promedio. Entonces iniciamos con un ciclo para i igual 1 hasta la cantidad de número de automóviles. Va a ingresar el valor del promedio en un acumulador y va a subir y va a ir sumando la velocidad capturada por cada automóvil. Entonces se acumula en esta velocidad promedio y la obtendremos la velocidad promedio con el total de la velocidad promedio sobre la cantidad de autos que se ingresaron. Este ciclo for para i igual 1 hasta la cantidad de número de automóviles hace una sentencia, un si. Entonces, para comparar, si la velocidad mayor es menor que la velocidad ingresada, entonces la velocidad mayor es igual a la velocidad que se ingresa y el promedio, y obtenemos el promedio de la velocidad mayor. Si no, la velocidad menor es mayor a la velocidad que se ingresó, entonces la velocidad menor es igual a la velocidad ingresada en el vector. El promedio de la velocidad menor es igual a la velocidad que se ingresó en este vector. Estos dos ciclos lo que hacen es ir comparando las velocidades para determinar cuál es la mayor y cuál es la velocidad menor. Si la velocidad promedio es menor a la velocidad ingresada en el vector, entonces el promedio va a ser igual al promedio más 1, que me va a contar una a una las velocidades que se ingresaron y se sumarán. Finalizamos el programa y el programa nos despliega la velocidad promedio, el vehículo con la mayor velocidad y su placa, el vehículo con menor velocidad y la placa, y el número de vehículos con promedio mayor, con la velocidad mayor al promedio, que es esta variable de promedio donde se almacenó el resultado. Vamos a correr el programa y vamos a constatar los datos. Ingresamos la placa del primer vehículo, decimos que sí, ingresamos la placa del segundo vehículo, ingresamos la placa del tercer vehículo, le decimos que no para que nos dé los resultados y dice que la velocidad promedio es 37.33, el vehículo con mayor velocidad es el vehículo de placa C con 42 km por hora, el vehículo con menor velocidad es B con 30 km por hora, el número de velocidad mayor a la del promedio es de 2 vehículos. Bien, procedemos al siguiente programa, a la explicación, que consiste en un programa donde el usuario ingresa el número de cédula
y de aquí determinamos el total de números pares que contiene ese número de cédula y el total de números impares que contiene ese número de cédula. Entonces iniciamos con C para una variable donde capturamos el número de cédula. Vamos a hacer un arreglo o un vector de impares, números impares, y un vector de números pares, donde es el elemento que se extrae del número de cédula, o el elemento 1 o cada uno de los números que conforman ese número de cédula. J es un contador para los números pares y K va a ser el contador para los números impares. Entramos a un ciclo para, donde comenzamos de n igual 1 hasta la longitud de C, el número de cédula. Determinamos una longitud para capturar varios números que componen el número de cédula. E es uno de los elementos que hace parte de ese número de cédula. Y vamos a hacer una condición para determinar el módulo. Si con str, una función que va a determinar si el elemento es divisible por 2 igual 0, entonces contaremos el elemento y lo depositaremos en el arreglo o en el vector par. Si no, contaremos el elemento y lo depositaremos en el vector impar, donde obtendremos el número total de números impares, y en la parte anterior del vector obteníamos el número total de números pares. Cerramos el final del programa y desplegamos los resultados: números pares, total de números pares, números impares, total de números impares. Vamos a correr el programa y constataremos. Voy a ingresar mi número de cédula, 12748-955. Me dice que los números pares son 248 y es un total de 3 números pares. El número impares es 17955, total de números impares 5. Continuamos con la explicación del siguiente programa. Es un programa que permite llevar el control de un número de productos, que saca al mercado a cada producto. Tiene un código, la cantidad de elementos producidos, valor unitario, número de productos defectuosos al final. Para la fabricación de los productos se debe imprimir totalidad de artículos defectuosos, productos más producidos, código producto de menor precio. Eso es lo que nos pide el programa. Entonces aquí declaramos las variables n para capturar el número de productos, un arreglo p para los productos y un arreglo d para los datos del producto. Entonces ingresamos a este ciclo for con un contador i hasta n, hasta el número de productos que haya ingresado. Captura el nombre del producto, se almacena en este arreglo, y el código del producto se almacena en este arreglo.
determinamos la cantidad de elementos del producto, se almacena en D los datos del producto, cantidad, se ingresa el costo de del producto, que también se ingresa en los datos del producto, y se ingresa la cantidad de elementos defectuosos, que también se almacena en los datos del producto, en la matriz de datos. Finalizamos el ciclo for y iniciamos otro for para determinar los productos, para determinar el producto más defectuoso. Iniciamos otro ciclo if para determinar el producto más producido, y otro ciclo if para determinar el producto de menos cuantía, de menos valor. El programa nos despliega el total de productos defectuosos, nos despliega el producto con más elementos defectuosos con su código, el producto más producido con su código, el producto de menos valor con su código. Vamos a correr el programa y vamos a ingresar los datos. Ingresa el número de productos, voy a ingresar 2 productos, voy a ingresar límpido, el código del producto es 11, ingreso la cantidad de elementos del producto, 40 elementos, ingreso el costo del producto y la unidad, ingreso la cantidad de elementos defectuosos, ingreso aquí ingreso el siguiente producto porque son 2, jabón, ingreso el código producto continuo, ingreso la cantidad de elementos, 20, ingreso el costo del producto, ingreso la cantidad de elementos defectuosos del producto, voy a poner 2, y el programa me arroja los siguientes resultados. El número total de productos defectuosos es de 5, suma 3 más 2, 5. El producto con más elementos defectuosos es el límpido, tiene 3, con el código 11 me muestra. El producto de menos valor es el jabón, con el código 12, que son los datos que me pide el programa. Bien, esta es la explicación de todos los programas que se debían hacer en la práctica 1 desarrollados en C#. Muchas gracias.